Hoy descubrirás las historias de 5 seres humanos que cruzaron la línea de lo imaginable. No estamos hablando de ficción. Esto ocurrió en ciudades como la tuya, en épocas recientes. Bienvenido al infierno disfrazado de humanidad. Este es el top 5 asesinos más peligrosos de la historia. Ted Bundy, el asesino encantador. No todos los monstruos tienen rostro aterrador. Algunos sonríen, visten bien y te piden ayuda con una voz amable. Así era Ted Bundy, un joven brillante, carismático, educado, un lobo disfrazado de cordero. Durante los años 70, en varios estados de EUU, Bundy secuestró, violó y asesinó a al menos 30 mujeres jóvenes. Pero muchos creen que fueron muchas más. Su método era perverso, fingía estar herido o necesitaba ayuda. Las mujeres se acercaban por compasión, y era entonces cuando las atrapaba. Lo increíble es que logró escapar 2 veces de prisión. Durante su segundo escape volvió a matar. En su juicio se representó a sí mismo con aires de estrella. Se reía, coqueteaba, fue condenado a muerte y en 1989 murió en la silla eléctrica. Sus últimas palabras: "Dale mi amor a mi familia". Un asesino que, hasta el final, no perdió la máscara. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, Unión Soviética. Década de los 80. Un tiempo donde el miedo ya formaba parte del día a día. Pero en las sombras de Rostov, otro tipo de terror se movía. Uno silencioso, metódico, hambriento. Andrei Chikatilo, maestro de escuela, padre de familia y asesino sádico. Durante más de una década, acechó a niños, adolescentes y mujeres. Los atraía a bosques o estaciones abandonadas, y allí los torturaba, los mutilaba, a veces los devoraba. Las autoridades, incapaces de aceptar que un asesino serial pudiera existir en el paraíso comunista, lo ignoraron por años. En total asesinó a 52 personas, y cuando fue capturado en 1990, su confesión heló la sangre de toda Rusia. Dijo que no podía parar, que algo en su interior lo empujaba, que sentía placer. Fue ejecutado en 1994 con un disparo en la cabeza. Pero sus crímenes dejaron una cicatriz que nunca cerró. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Donde se alzan los majestuosos Andes, entre paisajes de belleza eterna, un monstruo caminaba libre. Nadie lo veía venir, nadie lo detenía, porque mataba donde nadie miraba, entre los más pobres, los más invisibles. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, es uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. Entre Colombia, Ecuador y Perú, raptó y asesinó a más de 300 niñas. Tenía un patrón. Buscaba niñas entre 8 y 12 años, les ofrecía regalos o comida y las llevaba a zonas rurales. Ahí, confesó, jugaba con ellas antes de matarlas. Fue arrestado en Ecuador en 1980 y tras confesar sus crímenes, lo sentenciaron solo a 16 años. Lo más terrorífico no fue eso. Fue liberado en 1998, brevemente encerrado de nuevo en Colombia, y luego desapareció. Nadie sabe si vive. Nadie sabe dónde está. Solo se sabe que Pedro Alonso López sigue libre. Luis Alfredo Garavito, la bestia. Era un hombre bajo, de aspecto simple, que caminaba por pueblos humildes. Parecía inofensivo, a veces vestido de cura, otras de maestro o mendigo, pero bajo ese disfraz vivía uno de los peores depredadores de la historia. Luis Alfredo Garavito, apodado la bestia, raptó, torturó, violó y asesinó a más de 130 niños. Y según su confesión, el número real supera los 300. Tenía un método perverso. Se ganaba la confianza de niños de escasos recursos, los llevaba a campos abiertos, y ahí se desataba el infierno. Su sadismo no tenía límites. Algunas víctimas fueron mutiladas, otras permanecieron horas vivas entre el sufrimiento. Cuando fue capturado en 1999, confesó con una frialdad aterradora. Dijo que su infancia traumática lo había convertido en lo que era. Pero eso no bastó para explicar tanta crueldad. Hoy cumple condena.
Pero lo más escalofriante es que, según las leyes colombianas, podría salir en libertad próximamente. Harold Shipman, el médico de la muerte. Imagina confiarle tu vida a un médico que te dice que va a salir todo bien. Así fue como Harold Shipman tejió su reinado de muerte. Con su voz calmada, su aspecto paternal y su bata blanca, fue ganándose la confianza de cientos de pacientes, sobre todo mujeres mayores. Nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa cálida se escondía un asesino meticuloso. Shipman les administraba sobredosis de morfina, sin gritos, sin sangre, solo un adormecimiento eterno. Más de 215 víctimas confirmadas, posiblemente más de 250, y todas, aparentemente, murieron de causas naturales. Su caída comenzó cuando falsificó el testamento de una de sus pacientes, dejando todos sus bienes a él. Fue esa torpeza la que llevó a las autoridades a revisar los historiales y descubrir el horror. En prisión, Shipman jamás mostró remordimiento. En 2004 se ahorcó en su celda. Murió como había vivido, solo, frío y sin explicación. Ellos caminaron entre nosotros. Algunos fueron atrapados, otros desaparecieron como sombras. Pero lo peor no es lo que hicieron, es saber que podrían volver a existir, porque el verdadero horror no está en la ficción, está allá afuera. ¿Te atreves a mirar?